El veneno invisible, como el apalancamiento, te roba la libertad. La ilusión del crecimiento acelerado. El apalancamiento se vende como una llave mágica, la promesa de multiplicar ganancias sin multiplicar el esfuerzo, de acelerar el camino hacia la libertad financiera, de transformar pequeños movimientos del mercado en grandes retornos. Pero esta promesa es una ilusión peligrosa, porque ignora la naturaleza asimétrica del riesgo. Mientras las ganancias se multiplican linealmente, las pérdidas lo hacen exponencialmente, y con ellas, el desgaste emocional, la distorsión cognitiva y la pérdida de control sobre el proceso. El apalancamiento no acelera el éxito, acelera la exposición al caos. En un entorno donde la volatilidad es impredecible y los gaps son inevitables, incluso un setup técnicamente perfecto puede convertirse en una catástrofe si el tamaño de posición está inflado por el apalancamiento. Y cuando eso ocurre, no solo pierdes capital, pierdes claridad mental, confianza en tu sistema y, a menudo, la capacidad de operar con objetividad en el futuro. La verdadera riqueza en el trading no se construye con velocidad, sino con sostenibilidad. Y la sostenibilidad requiere margen, margen para equivocarse, margen para esperar, margen para respirar. El apalancamiento, en su esencia, elimina ese margen. Te obliga a estar siempre en el borde del abismo, donde cada movimiento del precio se convierte en una amenaza existencial. Y en ese estado constante de alerta, es imposible operar con la calma, la paciencia y la visión a largo plazo que definen al trader profesional. El colapso de la percepción del riesgo. Cuando usas apalancamiento, tu percepción del riesgo se distorsiona de forma casi imperceptible. Un stop loss de 50 pips ya no representa una pérdida manejable, representa una amenaza catastrófica. Un pequeño retroceso en el precio ya no es ruido normal del mercado, es una emergencia que exige acción inmediata. Esta distorsión cognitiva transforma tu relación con el mercado, dejas de verlo como un campo de probabilidades y lo ves como una amenaza constante. Peor aún, el apalancamiento te hace subestimar el verdadero riesgo de cada trade. Crees que estás arriesgando solo el 1% de tu cuenta, pero en realidad estás exponiendo tu estabilidad emocional, tu capacidad de juicio y tu integridad psicológica. Porque cuando el tamaño de posición es demasiado grande en relación con tu capital, cualquier pérdida, incluso la más pequeña, activa respuestas de estrés que nublan tu racionalidad. Empiezas a mover stops, a cerrar antes de tiempo, a perseguir precios, todo ello en un intento desesperado de evitar el dolor que tú mismo has magnificado con el apalancamiento. El trader profesional entiende que el riesgo no se mide solo en dólares o pips, sino en impacto emocional. Y por eso, evita el apalancamiento no por miedo, sino por sabiduría. Sabe que su ventaja no reside en cuánto puede ganar en un trade, sino en cuánto puede preservar para seguir jugando mañana. Y esa preservación comienza con una percepción clara, no distorsionada, de lo que realmente está en juego. El apalancamiento como adicción al control. Detrás del uso excesivo del apalancamiento suele esconderse una necesidad profunda, la ilusión de control. En un mundo donde el mercado es inherentemente caótico e impredecible, el apalancamiento ofrece una falsa sensación de poder. Si apalanco 10 veces, tendré 10 veces más influencia sobre mi resultado, piensa el trader. Pero esta creencia es una trampa. Porque cuanto más apalancas, menos control tienes sobre tu destino. El apalancamiento no te da control, te entrega como rehén a la volatilidad más mínima. Te convierte en un pasajero en un vehículo que acelera sin frenos, donde cualquier bache, una noticia inesperada, un deslizamiento, un gap puede sacarte de la carretera para siempre. Y en ese estado de vulnerabilidad extrema, surgen los peores impulsos humanos, la codicia que busca recuperar rápido, el miedo que paraliza la toma de decisiones, la esperanza que justifica mantener posiciones perdedoras. El verdadero control en el trading no viene del tamaño de la posición, sino de la disciplina para respetar límites claros. Es la decisión consciente de operar dentro de tu zona de confort emocional, donde puedes tomar decisiones racionales incluso bajo presión.
Y esa zona de confort se construye reduciendo el apalancamiento, no aumentándolo. Porque solo cuando estás libre del terror de la pérdida exagerada puedes operar con la serenidad que el mercado exige. La pérdida de la neutralidad emocional. La neutralidad emocional es el estado óptimo para operar, una mente clara, observadora, capaz de ejecutar un plan sin interferencia del miedo o la codicia. Pero el apalancamiento es el enemigo número uno de esta neutralidad. Al magnificar las consecuencias de cada movimiento del precio, convierte cada trade en un evento cargado de significado emocional. Ya no operas para ejecutar tu sistema, operas para proteger tu ego, para probar tu valía, para evitar el dolor de la pérdida. En este estado, incluso los mejores setups se ven distorsionados. Ves señales de reversión donde hay solo ruido. Interpretas la volatilidad normal como una conspiración en tu contra. Y cuando finalmente cierras una posición, lo haces no por lógica, sino por alivio o desesperación. Esta pérdida de neutralidad no solo arruina trades individuales, corrompe todo tu proceso. Te hace dudar de tu análisis, cuestionar tu sistema y buscar constantemente nuevas estrategias, cuando el problema nunca fue la estrategia, sino el tamaño de la apuesta. El trader que opera sin apalancamiento excesivo, en cambio, mantiene una distancia saludable entre el resultado y su identidad. Sabe que un trade perdedor no lo define, porque su riesgo está contenido. Y en esa contención reside su libertad, la libertad de equivocarse, de aprender, de seguir adelante sin trauma. Porque el trading no se gana en los trades ganadores, se gana en la capacidad de permanecer en el juego el tiempo suficiente para que la ventaja estadística se manifieste. Y esa permanencia solo es posible cuando la neutralidad emocional se protege como el recurso más valioso. El costo oculto de la recuperación rápida. Una de las trampas más peligrosas del apalancamiento surge justo después de una pérdida. No cualquier pérdida, sino aquella que duele más por su simbolismo que por su tamaño, la que sientes que no debió pasar, la que rompe tu racha, la que pone en duda tu competencia. En ese momento, algo en ti se revela contra la lentitud del proceso. Surge un impulso casi irrefrenable, ahora sí. Ahora recupero todo con una operación más grande. Este impulso, disfrazado de estrategia, es en realidad desesperación emocional. Y el apalancamiento se convierte en su vehículo perfecto. Aumentas el tamaño de posición no porque el mercado ofrezca una oportunidad excepcional, sino porque necesitas equilibrar tu estado interno. Pero al hacerlo, cometes un error fatal, confundes la velocidad con la dirección. Crees que recuperar rápido es progreso, cuando en realidad es autodestrucción acelerada. Porque el mercado no recompensa la urgencia, castiga la impaciencia. Y cuando operas con apalancamiento para recuperar, no estás ejecutando un plan, estás intentando reparar tu autoestima a través del resultado. El costo de esta ilusión no se mide solo en capital perdido, sino en la erosión de tu integridad como trader. Cada vez que usas el apalancamiento para compensar una emoción, debilitas tu sistema y normalizas la violación de tus propias reglas. Y con el tiempo, esto te lleva a un ciclo vicioso donde las pérdidas generan más apalancamiento y el apalancamiento genera más pérdidas. El profesional, en cambio, sabe que la verdadera recuperación no es rápida, es consistente. No busca borrar una pérdida con una ganancia gigante, sino reconstruir su cuenta con pequeñas victorias bien gestionadas. Y para eso, necesita mantener el apalancamiento bajo, no por timidez, sino por respeto al proceso. La paradoja del capital protegido. Existe una paradoja fundamental en el uso del apalancamiento: cuanto más lo usas para maximizar ganancias, menos libertad tienes para operar con claridad. Porque el apalancamiento no solo amplifica el riesgo financiero, amplifica el riesgo psicológico. Te ata a cada movimiento del precio, te convierte en rehén de la volatilidad y te priva de la calma necesaria para tomar decisiones racionales. En cambio, operar con bajo o nulo apalancamiento no es una limitación, es una liberación.
Al reducir el tamaño de posición en relación con tu capital, creas un colchón de seguridad que te permite equivocarte sin colapsar. Ese colchón no es solo financiero, es emocional. Te da el espacio mental para observar el mercado sin ansiedad, para esperar tu setup sin impaciencia y para cerrar una pérdida sin drama. Y en esa libertad reside tu verdadera ventaja. Porque el trading no se gana en los momentos de euforia, sino en los de máxima presión. Y solo quien ha protegido su capital, no solo su saldo, sino su paz mental, puede mantener la disciplina cuando más importa. El apalancamiento, al eliminar ese margen de error, te condena a operar desde el miedo. La ausencia de apalancamiento, en cambio, te permite operar desde la certeza de que, pase lo que pase, sobrevivirás para operar mañana. El apalancamiento sutil, cuando crees que estás siendo conservador. Pero no lo eres. No siempre el apalancamiento se presenta como un número extremo en la plataforma. A veces se disfraza de prudencia. Operas con solo 5x, creyendo que es conservador, pero si tu stop loss es demasiado amplio o tu riesgo por trade supera el 1%, en realidad estás expuesto de forma desproporcionada. Este es el apalancamiento sutil, el que no ves porque no miras más allá del multiplicador. El verdadero riesgo no está en el apalancamiento nominal, sino en la relación entre el tamaño de posición, el stop loss y el capital total. Un trader puede usar 10x con un stop muy ajustado y estar menos expuesto que otro que use 2x con un stop enorme. Por eso, la clave no es evitar el apalancamiento en sí, sino entender su impacto real en tu cuenta y en tu mente. Pero incluso más peligroso es el apalancamiento emocional, la tendencia a aumentar el tamaño de posición después de una racha ganadora, no por análisis, sino por euforia, o a forzar trades en mercados sin dirección, justificándolo con frases como necesito recuperar el drawdown. Estos no son errores técnicos, son fallas en la gestión del ego. Y mientras no las reconozcas, seguirás creyendo que eres conservador, cuando en realidad estás jugando con fuego. La verdadera riqueza, operar con suficiente margen para equivocarte. La verdadera riqueza del trader profesional no se mide en ganancias rápidas, sino en la capacidad de permanecer en el juego durante décadas. Y esa permanencia solo es posible si operas con suficiente margen para equivocarte, para aprender, para adaptarte. El apalancamiento, en su esencia, elimina ese margen. Te obliga a tener razón en cada trade, a predecir el mercado con precisión imposible, a vivir en el borde del abismo. Pero el mercado no premia la perfección, premia la resiliencia. Y la resiliencia se construye no con apalancamiento, sino con humildad. Con la aceptación de que habrá pérdidas, rachas negativas, ciclos adversos. Y con la decisión consciente de diseñar tu operativa de forma que esos inevitables contratiempos no te saquen del juego. Operar con bajo apalancamiento no es falta de ambición, es madurez. Es entender que el trading no es una carrera, sino un maratón de paciencia, disciplina y coherencia. Y en ese maratón, la velocidad no importa, lo que importa es llegar al final. Porque al final, la libertad no viene de cuánto ganas en un día, sino de saber que, sin importar lo que haga el mercado, siempre tendrás la calma, el capital y la claridad para seguir adelante. Y esa libertad, esa es la que el apalancamiento te roba.